Hola ingenieros técnicos, aficionados que les gusta la automación industrial, nuevamente con ustedes, con un nuevo proyecto. Es un proyecto un poquito más complejo de los anteriores. También la idea es hacerlo con un simulador primero con KDesimu y posteriormente, si nos funciona, lo hacemos con un PLC real. Ya saben ustedes que estoy trabajando con el PLC de Panasonic, porque es el que tiene en mi tablero los pistones neumáticos. O sea, la idea es aquí hacer ejercicios electroneumáticos con PLC. Posteriormente haremos otros tipos de videos. Ahorita estoy mostrándoles cómo trabajan mis simuladores. Entonces, en este primer video voy a hacerlo con el KDesimu y posteriormente voy a hacer el video número 2 con el PLC real. Entonces, espero que les guste. Y nuevamente decirles que me sigan apoyando, que se suscriban, es muy importante para mí que se suscriban y que le den like a mis videos y que me compartan. Les voy a mostrar cuál es el, el planteamiento que vamos a hacer, ¿ok? Muy bien. Es es un taladro automático. ¿Cuál es el planteamiento? A ver, tiene cuatro pistones neumáticos, que es el cilindro A, B, C y D. ¿Ok? El cilindro A va a empujar esta pieza cuando la detecte el sensor 2, S2. Cuando detecte el sensor S2 una pieza, va a salir, va a empujar una pieza aquí así, aquí. Ya cuando sea la pieza, va a cerrarse el pistón B y el pistón D. Van a aprisionarla para que no se mueva. Ya cuando ya esté en su lugar, automáticamente va a empezar a bajar el cilindro C junto con el motor de un taladro. Va a ser una rosca. Ok, esa es la primera secuencia. La segunda secuencia es que va a ser otro tipo de agujero. Entonces van a ser dos pasos. Ok, al hacer dos pasos, ahí es un poquito más complejo para hacer el diagrama de espacio-fase, porque se repiten algunos pasos, entonces ahí hay que saber programar para que realice la función. Entonces, nuevamente, aquí van a bajar unas cajas o piezas metálicas o madera o lo que sea. El cilindro S2 detecta, el cilindro A sale, empuja la pieza, se posiciona aquí así y luego el mismo cilindro A regresa. Posteriormente salen los dos cilindros al mismo tiempo, el cilindro D y el cilindro B salen al mismo tiempo, oprimen la pieza o la detienen. Posteriormente empieza a bajar ese cilindro D, C, perdón, y junto con el motor que empieza a funcionar. Entonces está taladrando, taladrando. Termina, regresa y se abren. Estos dos pistones se abren y posteriormente vuelve a hacer la misma función para que haga otro tipo de barnado. O sea, van a hacer dos pasos. Bueno, este es el primer, bueno, les quería mostrar cuál era el problema. Ahorita les voy a mostrar el diagrama espacio-fase para que vean más o menos cómo va la secuencia. Y vamos a hacerlo, ¿ok? Permítame tantito. Bueno, miren, les quiero mostrar, aquí está en este pizarrón, aquí está mi diagrama de espacio-tiempo, en el cual me indican los movimientos de los pistones que se debe de tener. En la parte de abajo tengo aquí mi ecuación de movimientos. Esta es la famosa ecuación de movimientos, en la cual en el primer paso va a salir A, posteriormente debe de regresar. Ya cuando terminó de regresar A, va a salir D y B al mismo tiempo aquí, al mismo tiempo. Posteriormente se sale y empieza a trabajar el motor, es cuando empieza a taladrar. Y así posteriormente, vayan checándose el diagrama de movimientos. Recuerden que el signo de más quiere decir
que el cilindro avanza o sale. Y cuando tiene un signo de menos, quiere decir que el cilindro retrocede a su posición normal. Entonces ustedes vayan checando todos los movimientos que van a hacer. Y esta parte de aquí me indica qué sensores son los que van a mandar, ya sea que avance ese cilindro o que regrese ese cilindro. ¿Ok? En mi diagrama, de espacio-tiempo, me va a indicar más o menos cómo deben ir los movimientos. A ver, en total. Por ejemplo, aquí me está indicando que A más sale y luego regresa. Pero cuando regresa debe de salir de más y B más. Ya que regresó sale B más y D más. Posteriormente, cuando ya terminaron de salir, sale C más y empieza a trabajar el motor. Aquí ya salieron, trabaja C más y trabaja el motor. Llegó a su posición máxima, C más regresa y el motor se espera un tiempo. ¿Por qué? Porque no puede pararse el motor si la broca está dentro de la pieza, puede romperse. Entonces, después de un tiempo, regresa. Ya después de que regresó, nuevamente B más y D más salen para sujetar para hacer el segundo barrenado. Igual sigue el mismo proceso. El chiste es que de todo esto es que debe de terminar con todos los pistones afuera para iniciar otro nuevo ciclo. ¿Ok? Ya en el programa con el PLC, pues ya tiene que ponerle paro, tiene que ponerle uno no sé, un reset, unas lámparas de arranque y paro. Ya es cuestión del diseñador que programa el PLC. Este es más o menos lo que necesitamos. Chequenlo, vean el diagrama, saquen sus conclusiones. Me gustaría que me dieran sus comentarios. Cualquier duda, cualquier duda que ustedes tengan, con mucho gusto las contestaré. Es muy importante que se suscriban, que le den like, que compartan mis videos para seguir creciendo. Y me gustaría saber si les gustaría un curso de electroneumática con PLC desde cero. Con mucho gusto lo puedo planear para realizarlo. Entonces, les voy a repetir, es muy necesario que se suscriban y que le den like a mis videos y que los compartan. Otra cosa también que quería comentarles: a los primeros 500 suscriptores voy a rifar un PLC. Por medio de un correo que ustedes me manden, yo los voy a tener en cuenta para cuando ya sean las 500. Voy a rifar yo ese PLC para las personas que quieran, a que les guste. Desgraciadamente solamente para México, porque para otro país pues no podría, sería muy difícil para mí. Entonces les voy a repetir: las primeras 500 personas voy a rifar un PLC, por si quieren ustedes participar, pues con mucho gusto. Entonces, bueno, ya vimos el diagrama espacio-fase, mi ecuación. Ahora vamos a hacer la programación en cada décimo. Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. Aquí ya tengo mi diagrama de conexiones. Mi PLC, S7200 de Siemens. Aquí tengo todos mis entradas. Mi botón de run, stop, mis sensores de los pistones. Ok, y aquí tengo ese sensor S5, que en el problema es S2, es el que me va a detectar la pieza en posición. Si recuerdan, la pieza que baja es la que va a detectar y va a empujar la pieza para que se va a posicionar para el sistema de taladro. Ok, entonces recuerden que es este es mi paro de emergencia. Es en cuestión de mis entradas. Esto está mal, aquí sí.
No sé qué ando haciendo ahí. Ahí está ya. Ya lo quité. Aquí están todas mis salidas. Mi lámpara de room, stop y mis electroválvulas de mis pistones. Y una lámpara también de paro. Ok. Bueno, pues ya está aquí. Vamos a empezar. Déjenme hacerlo más para mostrarles. Aquí están mis pistones. A, B, C, D y el de motor. En este caso yo lo puse neumático. Va a trabajar. O sea, aquí no quise ponerle motor eléctrico. Muy bien, pues vamos a empezar, ¿ok? Vamos a empezar primero con nuestro arranque y paro. Todo sistema debe llevar un arranque y paro, ¿ok? Aquí lleva un reset. Este me va a energizar, no, más bien me va a accionar una memoria interna, ¿ok? Recuerden que las memorias internas no existen físicamente, sino que son memorias del PLC internas, que uno las puede utilizar para como, no sé, señales binarias. Entonces aquí va a estar mi botón de paro y mi botón de arranque. Mi memoria de arranque, el room. Bueno, ahí está va a ser mi memoria, mi señal de arranque. Ahora yo quiero que me indiquen cuando está el motor en room y cuando está en stop. O sea, si el programa está en stop o en room. Entonces yo voy a utilizar aquí mi lámpara verde y roja. ¿Ok? Espero sus comentarios en los cuales ustedes me tengan alguna duda o alguna mejora inclusive que en la cual ustedes puedan mejorar este diagrama. Aquí estoy mal. Aquí sí son físicas las salidas. Aquí ya son físicas. Lámpara verde y lámpara roja. ¿Ok? Bueno, pues ahora sí vamos a empezar. Yo voy a empezar primero con las etapas. Normalmente es como yo llevo un orden de, según mi diagrama de espacio-tiempo, va por etapas. Entonces yo debo de activarlas. Vamos a energizar la primera etapa. Ok. Esta es nuestra primera etapa. Hacemos cablear, porque si no, no funciona.
Aquí me aseguro que todos los pistones estén adentro, que no esté ninguno fuera. Ahora yo debo de resetearlo. Esa etapa yo debo resetearlo cuando ya se haya cumplido. Este es como un sistema, o es un sistema como tipo cascada. ¿Ok? Ahora vamos con la etapa 2. Ok. Y esa etapa 2 también debo resetearla. Ese software es muy bueno, pero sí, pues, es medio tedioso. Pero para simular tanto diagramas eléctricos, neumáticos, pues, o sea, es muy bueno, la verdad. Necesita algunas mejoras, pero sí. Aquí es M3, aquí se me va recién a resetear. Y está la etapa 2. Ahora vamos con la etapa 3. Muy bien. Ok. Será el M3. Y también tengo que resetearlo. Aquí está su reset del M3. Ahora vamos con la M4. Cada una de esas etapas va a accionar unos pistones. Depende cómo se vayan activando. Ok. Ahora vamos a resetearla.
nomás va a llevar uno. Vamos con la M5. Muy bien. Entonces pensamos que esta es la M5. Y esta la va a activar el M3. Junto con la M4. Y también una entrada. El M5. Que también la van a resetear. M5. Ok. ¿Quién la va a resetear? La I1.3 y el M2, la etapa 2. Pero también va a llevar otro reset aparte. Va a haber dos formas de resetearlo. Que le puse mal. Tengo que tener mucho cuidado con la línea porque si la pone una empalmada ya no funciona. Ahí está. Tengo la M5. Ahora ya vamos a empezar con la activación de los pistones. Ok. Estos ya no van memorizados. A ver, aquí estoy mal. Este va negado. Que no esté. A1. Pero que sí esté M0. Que es el de RUM. Aquí va a salir el pistón A. Que va a tener un enclavamiento para que no se regrese hasta que no esté el, el sensor A1. Es cierto. 0.2. Entonces el pistón A. Ok. Ahora vamos con el pistón D.
vamos a cablear, pero este es negado y también este es negado. Ahora sí, M1. Espero que no se alargue mucho el video porque los pues por mí no hay problema. El problema es que a veces los que ven los videos les da flojera estarlo viendo, pero es que es la única manera de que vaya uno viendo cómo lo hizo, por si quieren pues no sé, checarlo, revisarlo, se les haga más fácil. A mí nada me cuesta hacer el video con el diagrama ya hecho, pero se trata de que vayan aprendiendo, vayan más o menos cómo se realizó la secuencia. Ok, entonces quedamos que este es el video, el pistón de más, el de más, que va a tener, va a haber dos formas de energizarlo. Aquí es el pistón de más. Ahora vamos con el pistón B. Este es D, vamos con el B. Bueno, aquí, este es el pistón B. Pero también se va a activar de otra forma. Déjeme mover este. Ok. A ver. Vamos a moverlo porque yo creo que muchas veces no sabe uno por qué falla. Quiero borrar esta línea y ya no me deja. Pero sí puedo mover esto. Y a ver, ahí está. No se traba, no sé. Ahí está.
No me deja poner los nombres. Ah, ya me movió otro. Son fallas técnicas del propio software del Cadecimo. Porque yo necesito poner los nombres, pero no me deja. A ver. Bueno, pues no, se trabó. No me deja poner nombres. O sea, si quiero poner el nombre aquí, sí. Pero si aquí quiero jalar para meter otra, no me deja. Voy a tener que resetearlo. Pero voy a tratar de que ya... A ver cómo le hago. Permítame tantito. Bueno, ya regresé. Tuve que resetear el programa porque se quedó trabado. Le digo que es una de las cosas que tiene este programa, que es muy inestable. Y a veces pasa esto. Pero nos quedamos en que aquí ya lo terminé. Para ahorrar tiempo, porque se hizo muy largo este video. Nos quedamos en el B+. Aquí están todas las demás condiciones para que se energice C+. Aquí fue donde nos quedamos. Pero aquí está el motor del taladro, su reset del taladro, y aquí está un temporizador. Este temporizador es el que me va a controlar el taladro cuando ya acabó de perforar, que no se pare, sino que hasta después de un tiempo, aunque ya el cilindro se haya retraído, después de un tiempo se va a parar. Es para evitar que se rompa la broca. Ok, el M8. Ahora, entonces vamos ahora a probar el programa para ver si es cierto. Ok, dígaselo más pequeño. Traten de seguirlo, el funcionamiento. Así creo que ahí se ve. Muy bien, bueno, pues vamos a echarlo a andar. Vamos a darle run al programa. Está en standby. Vamos a prender. Está en stop, la lámpara roja. ¿Qué pasa si le doy run? Ya le di run, pero no va a hacer nada. ¿Por qué? Ahorita les digo por qué. Ya se puso en verde. Mi programa ya está en run. Pero ¿qué es lo que necesita? Que el sensor detecte una pieza. El sensor S2. Aquí está mi sensor. Hagan de cuenta que llega la pieza, detecta, sale A, regresa, la colocó, salen los dos para sujetarlo y empieza a salir el C junto con el motor, que empieza a taladrar poco a poquito. Poco a poquito. Termina, regresa y el motor después de un tiempo termina y vuelve a hacer el otro ciclo. Otra vez empieza a taladrar. Regresa, también regresa y ya se queda en espera de otra pieza. ¿Ok? Se pueden hacer otras mejoras, pero más o menos así es como trabaja. Otra vez, detecta otra pieza, vuelve a hacer el mismo proceso. La coloca, sujetan la pieza, empieza el taladro con el pistón. Termina y regresan, la sueltan y otra vez la vuelven a sujetar para darle la segunda. Y regresa. Vuelve otra vez a... Muy bien, regresa otra vez a...
otra vez, regresa, la vuelven a sujetar para la segunda pasada, otra vez, ok, de ser un poquito más grande, para ver si se alcanza a ver mejor. Ahí está. Prendo el programa, le doy run, detecto la pieza, ahí está, regresa, sale, sujetan la pieza, pues más o menos así sería el programa en el PLC. Yo lo hice con el PLS 7200, pero difiere mucho el programa real con esto. Este es nomás como una guía para ir aprendiendo. Ok, pero más o menos así está. Les vuelvo a repetir, pues me da mucho gusto que vean mis videos, que los compartan, que se suscriban para seguir. Eso me anima a seguir haciendo videos. Cualquier duda, sugerencia, está mi correo al empezar los videos. Entonces también me gustaría que los compartan con otra gente para seguir creciendo, y también que otro tipo de programas quiere que se realicen. También puedo dar cursos personalizados para la gente que vive cerca del Estado de México, del DF. Estoy aquí por el área de Cuautitlán Izcalli. Cursos de PLC, programación de PLC. Tengo de diferentes marcas para que le metan mano físicamente a los PLCs. Los simuladores son muy bonitos estos así, pero no hay nada como ya programarlos realmente, porque uno se enfrenta a otro tipo de cosas. Entonces les vuelvo a repetir, cualquier curso que necesiten, que quieran, con mucho gusto a sus órdenes. Son cursos personalizados. Soy un particular, no soy una empresa, pero tengo tableros con PLCs para practicar. Entonces, pues espero que se animen y nos vemos en el próximo video número 12. Este fue el número 1 con el simulador. Falta ya programarlo con el PLC real y lo vamos a ver trabajar con el PLC real. Muchas gracias, cuídense mucho. Ya se acercan las posadas, estamos en noviembre. Entonces esperemos que se la pasen bonito. Hasta luego. Gracias.